la vuelta de un histórico para mantenerse en primera. El Real Oviedo vuelve a primera división tras un ascenso agónico en el playoff de segunda división. Y en este análisis vamos a repasar la clave fantasy por la que el Oviedo podrá mantener la categoría. Comenzamos. Comenzamos repasando los puntos que vemos en estos análisis. Vamos a ver el mercado del Real Oviedo, las altas y bajas, y vamos a hacer un pequeño balance económico. Vamos a ver el 11 tipo, el 11 probable de los que dispone Paunovic para comenzar la temporada. Y vamos a repasar también el balón parado y en clave fantasy cómo nos puede beneficiar. Vamos a dar tres jugadores objetivos que bajo nuestro punto de vista van a ser importantes durante la temporada y nos pueden dar muchos puntos fantasy. Y vamos a dar también posibles chollos, jugadores que están ahora mismo baratos y que le podemos sacar ya sea un rendimiento económico o un rendimiento en cuestión de puntos. Comenzamos con las bajas. Nos encontramos las salidas como agentes libres de Sebas Moyano, de Paulino de la Fuente, César de la Hoz, Quentin Brad, Carlos Pomares y Portillo, el héroe del ascenso. Y las salidas también en forma de cesión de Abraham del Moral y Parashif. Y en el apartado de alta tenemos primeramente la continuidad de Iliad Chaira, el jugador del Girona que tenía una cesión con opción de compra si se conseguía el ascenso, por lo que el Real Oviedo ha pagado 1,5 millones por él. La llegada como agente libre de Alberto Reina desde el Mirandés, después de disputar la final del playoff y de que muchos equipos de primera división lo quisieran, ha llegado al Oviedo, veremos si es importante. Las cesiones de Moldovan desde el Atlético, Ale Forés desde el Villarreal y Rondón desde el Pachuca. Luego tenemos la llegada de Brandon Domínguez, que no se ha publicado por qué cantidad ha sido. Y la llegada de Luka Ilic por 2 millones. Esto nos dejaría un balance económico negativo de 3,5 millones. Al final es un equipo recién ascendido que tiene que hacer muchas incorporaciones. Los jugadores que han salido no tenían mucho mercado y al final han sido a base de dar la carta de libertad, de rescindir contrato. Esfuerzo importante, aunque pertenezca al grupo Pachuca, el Oviedo no deja de venir de segunda división. Veremos a ver si el esfuerzo es mayor a lo largo del mercado. Han sonado nombres para venir como el de Jovic, que al final no se ha podido, o como el del centrocampista del Oporto, Grujic, que veremos a ver si acaba llegando. Pero bueno, parece que hay ilusión en el equipo asturiano y veremos si se incorpora alguien más. De momento tendríamos este 11, como hemos dicho el entrenador sería Paunovic, un entrenador que el año pasado creo que coincidió todo el mundo en que era más corazón que táctica o estrategia, y eso le ha servido para ascender a primera división. Veremos a ver si le sirve también para mantener la categoría. La formación que utiliza es la 4-2-3-1, la que viene utilizando desde el año pasado, y tendríamos en portería a Ronald Campbell. Pensamos que viniendo de hacer un año tan bueno en segunda división, Paunovic le va a dar la confianza por lo menos al principio de liga y va a ser el portero titular. En el lateral derecho Nacho Vidal. Como pareja de centrales tendríamos a David Costas y Dani Calvo. Y como lateral izquierdo a Raheem Malasan. Aquí la verdad que espero llegadas. Se tiene que reforzar en la línea de atrás. Tiene que incorporar al menos un central más y un lateral izquierdo. Y veremos si son jugadores que vienen directamente para saltar el 11 titular o para hacer competencia. En el centro del campo tendríamos a Sibo y a Colombato. Y de la media punta es donde tenemos más dudas.
Aquí entre Luka Ilic o Alberto Reina creo que va a estar el media punta. Quizás Alberto Reina pueda retroceder la posición, que así es como ha estado ejerciendo en la pretemporada. Y Santi Cazorla, pues viendo la edad que tiene, creemos que Paunovic lo va a gestionar y no partiría como titular. En las bandas tendríamos a Haizen Hassan y Elías Chaira. Creo que son los puntos más fuertes y más divertidos del Oviedo. Para el que conozca a Haizen Hassan, pues un extremo encarador que busca mucho uno contra uno y creo que lo vamos a disfrutar este año. Y Elías Chaira es un extremo también vertical que tiene buena pegada y los dos juegan hacia adentro y seguramente disfrutemos muchísimo con ellos. Y arriba tendríamos a Salomón Rondón en principio, que como hemos dicho llega desde el grupo Pachuca, es cedido este año, creo que es una buena incorporación, creo que puede rendir muy bien en primera división y así que veremos cómo funciona. En el apartado de balón parado tendríamos como dueño del balón parado Colombato. Ha sido el dueño del balón parado estos 2 años y seguramente seguirá siendo. Si en el campo está Cazorla, obviamente el encargado sería Cazorla, pero como no lo ponemos de titular en el equipo titular, ponemos la opción de Colombato. Estos son los 3 jugadores objetivos que os presentamos. En primer lugar a Haizen Hassan, es un jugador que tiene muchísimo potencial, lleva varios años en segunda jugando muy bien a un nivel muy alto y es un jugador desequilibrante. El que lo conozca lo sabrá. Es un jugador que busca muchísimo uno contra uno y al final los jugadores regatadores en clave fantasy puntúan muy bien. Como segunda opción nos dejamos a Colombato. Al final es un titular indiscutible. Viene haciendo 2 años buenísimo en segunda división con una regularidad tremenda. Es el encargado del balón parado y creemos que va a ser un hombre importante. Y como última opción damos a Nacho Vidal, que desde que llegó en invierno del año pasado la está rompiendo en el Oviedo. Es un lateral llegador, el año pasado metió 4 goles y creo que Paunovic lo ha entendido muy bien, le deja incorporarse muchísimo en ataque y lo está aprovechando el bueno de Nacho Vidal. Veremos si en primera división continúa con la misma regularidad. Y como posible chollo os traemos estas 2 opciones. Brandon Domínguez, no lo conocemos mucho, pero lo que hemos visto de él es que es un jugador que metió el año pasado 12 goles y 2 asistencias y hábil en uno contra uno. Por el precio que tiene, pues puede ser que no los encontremos de partida en algunos partidos y es un posible chollo. Es una inversión que no es muy grande y que podemos asumirla. Y como segunda opción optamos el nombre de Federico Viña. 16 goles y 4 asistencias en la 23-24. Por allí por Oviedo lo conocen, es un jugador tremendamente intenso y veremos a ver cómo vuelve de la lesión. Todo esto por el precio que tiene también, 1 millón de MB Wenger, pues nos hace pensar que puede ser un posible chollo, viendo también la edad que tiene Rondón y que esto Paunovic también tiene que gestionarlo, pues ponemos también como posible chollo al bono de Federico Viña. Y hasta aquí habría llegado el análisis de hoy. Espero que os ayude, que os haya gustado. Y si es así, dejar un like, una suscripción y nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.